vida de los jóvenes en pueblos pequeños, en pueblos medianos del interior del país. ¿Cuáles son sus expectativas, sus percepciones, sus hábitos en una vida que tiene mucho que ver con las dimensiones geográficas, todo lo que conlleva vivir y convivir en un pueblo de pequeño y mediano tamaño? Y por supuesto, cuánto actúa y cuánto tiene que ver en las decisiones que toman la economía. Está en contacto con nosotros Alberto Calvo, él es director de Relaciones Institucionales de la Fundación Colsecor, quien realizó este relevamiento. Alberto, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Germán Giachero te habla. Hola Germán, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias por recibirnos. Alberto, ¿cuál fue el objetivo inicial de realizar este trabajo para conocer un poco más en profundidad lo que recién relataba? Bueno, la Fundación Colsecor tuvo como objetivo central generar un estudio en profundidad, exploratorio, de qué manera sucede la vida de las juventudes en el interior profundo de la Argentina, como vos señalabas, ¿no? En las localidades pequeñas, medianas, donde habita fuertemente la gestión de la obra cooperativa, la obra mutual, el desarrollo de comunidades armonizadas frente a tanto registro informativo, tanta producción informativa que muchas veces es abundante respecto a las zonas metropolitanas de la Argentina. Hablamos del conurbano bonaerense, pero también el Gran Córdoba, el Gran Rosario y tantos espacios con una destacada densidad poblacional. Nos parece que es relevante conocer cómo sucede el hábitat de la ciudadanía de la Argentina, de qué manera se construyen las expectativas respecto a desarrollos productivos, el desarrollo propio de la educación, si se ha modificado también la potencialidad migratoria. Así que de alguna manera estuvimos trabajando, desde mayo a octubre con 47 jóvenes de 25 localidades diferentes, fundamentalmente localidades hasta 10.000 habitantes, hasta 35.000 habitantes, donde están generalmente las entidades asociadas a la Fundación Colsecor. Y en estas expectativas que pudimos establecer con este trabajo de largo plazo con las juventudes, encontramos algunos hallazgos que son confirmatorios de algunos pensamientos que pueden existir previamente, pero también descubrimientos también del modo de pensar la vida que tienen estas juventudes de manera situada en estos territorios locales de pequeñas densidades poblacionales. Alberto, ya te pido algunas conclusiones del trabajo. Déjame contar que, por ejemplo, en Córdoba, según lo que tengo aquí en una publicación de la Fundación, el relevamiento se realizó en Marcos Juárez, Hernando, Justiniano Pose, La Para, Villa Huidobro, Río Tercero y Camilo Aldao. ¿Es así? Sí, también hubo otras localidades de otras regiones del país o claro, microrregiones, otras provincias, pero estas localidades fueron parte de alguna manera de este vínculo que establecimos con las juventudes, con dos segmentos en juventudes muy definidos. Uno, diría prácticamente la mitad, con aquellos que están culminando la etapa de la educación secundaria, y otro entre 20 y 24 años, donde allí ya encontramos distintos desarrollos de proyectos de vida, algunos estudios a distancia, otras juventudes ya habitando en zonas metropolitanas, pero teniendo una definición de origen domiciliario y su propia historia de vida en las pequeñas localidades, y por otro lado otros que están trabajando, desarrollando distintas actividades, ¿sí? Ese fue el universo en el que trabajamos respecto a la conformación participativa de las juventudes. Quizás hubo algunos resultados que son amplios para comentar, pero por ahí podríamos compartir algunas de las conclusiones más trascendentes de este trabajo. Sí, algunos de los hallazgos para mencionar. Sí. Fuertemente se destaca un anhelo emprendedor en las juventudes, no solo en aquellos que tienen entre 20 y 24 años, donde ya han culminado el secundario, están iniciando una actividad educativa universitaria o terciaria, o bien desarrollando sus primeros espacios productivos, sea
en una empleabilidad formal o bien en una iniciativa del orden individual, ha calado profundamente, diría extensamente, el emprendedorismo en la Argentina y particularmente en el segmento de las juventudes, ¿sí? Esto derriba de alguna manera también algunas estigmatizaciones que en algún momento hubo respecto al análisis de las juventudes, donde había un grupo significativo de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban. Nosotros nos encontramos en este universo de estudio exploratorio con las juventudes, que muchos tienen actividades individuales, que están trabajando, que simultáneamente tienen un desarrollo productivo, que aquellos que están trabajando, además, en muchos casos, en relación de dependencia, ya con una empleabilidad formal, también tienen este anhelo emprendedor y están iniciando una búsqueda de resoluciones, de trabajar para algo que los motiva en términos personales, ¿sí? Hay en general te podría decir, una satisfacción bastante bien conformada respecto a la calidad de vida en estas pequeñas y medianas localidades. Es decir, aquí el pueblo chico aparece como un pueblo con una relación emocional afectiva, en la que se sienten cercanos en la construcción de amistades, con los vínculos familiares. Hay además una valoración respecto a las instituciones por la proximidad en las historias de vida familiares, donde muchas de las personas que forman parte de su historia de vida han participado en distintas instituciones, sean clubes, centros de capacitación, que en algún caso tiene que ver con las escuelas secundarias, pero también con la proyección de esa comunidad educativa más allá de la culminación de la etapa del secundario, con relacionamiento con otras necesidades y organizaciones del orden de las causas sociales comunitarias. Es decir, allí hay instituciones bastante próximas para los jóvenes. La carrera universitaria, podemos decir que en gran medida se considera en función de las perspectivas posibles de resoluciones en cuanto a una productividad laboral. Es decir, piensa en la carrera universitaria para producir, para tener un lugar en el mundo productivo. Eso se destaca más allá de determinados gustos por determinadas iniciativas de construcción de saberes. Cuando piensan la carrera universitaria, la piensan para trabajar, ¿no? Para poder tener una vida digna, una resolución de las necesidades básicas. Por otro lado, un elemento, te diría, en todo el universo de las juventudes en el que estuvimos trabajando, hay una fuerte sensibilidad en torno a las temáticas medioambientales. Claramente es la causa medioambiental, el cuidado del medio ambiente es la causa social de las juventudes. Para esta causa social, lo que nos manifiestan en gran medida es que están atentos a las propuestas participativas en torno a las causas medioambientales y que esperan espacios justamente para poder desarrollar todas sus inquietudes en torno a este tema, ¿no? Internet es la parte, diría, fundamental de la vida cotidiana, sea para estudiar, para trabajar. Si tienen un anhelo emprendedor, podemos también afirmar con claridad que hay un anhelo por querer aprender y tener habilidades en cuanto a las tecnologías. Estas poblaciones en las que estuvimos trabajando con las juventudes en gran medida están contextualizadas por una economía agropecuaria o agroindustrial también, y el campo no aparece como una expectativa, con expectativas constituidas en la racionalidad y en el futuro para las juventudes, ¿sí? Es decir, que allí hay todo un desafío de ver de qué manera
aquello que tanto le interesa aprender, que son tecnologías aplicadas al mundo productivo, como saber de qué manera puede haber un puente posible para que esos saberes en tecnología puedan tener un lugar de desarrollo que sea la economía agropecuaria. Que en sí mismo aparece con cierta distancia en torno a las expectativas. Después, cuestiones que tienen que ver con concepciones, diferentes concepciones de familia, para decirlo rápidamente, vemos menos consideraciones del orden de lo tradicional en las juventudes de las mujeres y mucho más conservadurismo en cuanto a los varones jóvenes, ¿no? Es decir, en cuanto al deseo de tener una familia tipo, entre los jóvenes varones aparece esto con mayor claridad. Distinto es en las juventudes de las mujeres, donde puede ser un proyecto de vida, pero no está tan próximo. Es decir, puede estar en un mediano o largo plazo. Hay mucha inquietud en el orden de lo social, por supuesto, así que allí vemos un matiz de singularidad entre jóvenes mujeres y las juventudes de los varones, ¿sí? Alberto, muy completo el informe, nos estamos quedando sin tiempo, te agradecemos muchísimo por todo lo expuesto y desarrollado. Aquí seguramente estaremos en contacto en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande. Un abrazo grande. Nosotros avanzamos, estamos al borde.